Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, claro, Cuernavaca, Morelos, México. Su amiga Angie Newman, siempre agradecida y bendecida por su compañía, su presencia y su apoyo en todas las actividades diarias que hago, por supuesto en mis redes sociales. Y como ustedes saben, estamos en la tercera temporada de este programa de diálogo y encuentro, en donde en el diálogo encontramos y conocemos a las personas que hacen tendencia, que son personas que nos están haciendo ver diferentes situaciones en diferentes contextos de nuestra participación diaria en la tierra, desde lo económico, lo social, cultural, político, pero que sobre todo nos hacen entender cosas que estamos a veces mucho más allá de estar enterados, y eso en particular en esta entrevista el día de hoy, su amiga Angie Newman les comparte un momento, pues para mí, miren, delicioso por una sola razón, porque es una persona que nos va a enseñar, nos va a culturizar, nos va a hacer reflexionar y creo yo, en mi caso así será, nos va a poner en la acción que requerimos, sobre todo los mexicanos. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Mario Gallardo Mendiolea, quien es abogado en Derecho Corporativo y constitucionalista y que está ahora como abogado en el movimiento Frena. Un abrazo, bienvenido mi querido Mario. Gracias, Angie. Un gusto en estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Un saludo para todos. ¿Desde dónde estás, mi querido Mario? Ahorita estoy en León. Yo habitualmente, pues aquí es donde tiene todo el mundo su casa. Yo vivo en León y estoy viajando constantemente ahorita a la Ciudad de México, pero ahorita estamos en casa, ahorita estamos aquí en el corporativo. Quiero decirte que tienes una voz bastante clara. Me imagino que estudiaste dicción, oratoria. ¿Te lo han dicho, mi querido Mario? Perdóname porque el problema es que me entran llamadas constantemente a Sí, no te cualquiera de los números preocupes. que damos. Pero Sí. algo estabas diciendo Sí, de mi voz y qué bueno que no claro. lo escuché. No, que tienes muy buena voz, que tienes muy buena dicción, que si estudiaste oratoria. No, para nada. No, no, no. Yo crecí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, y pues soy un capitalino de estas tantas historias que un ex defeño, un capitalino que se fue a vivir al interior de la República Mexicana. Ahí estudié la licenciatura, ahí hice las dos primeras maestrías. Y ahí, bueno, ahí me empecé a relacionar con un mundo completamente diferente. Los que crecemos en la Ciudad de México, y por ejemplo en Cuernavaca hay mucha gente, pues, que es de la Ciudad de México. Los que Sí. crecemos en la Ciudad de México, cuando nos vamos a vivir al interior de la República, que nunca hemos vivido en provincia, pues realmente es un choque cultural importante, ¿no? En México hay muchos Méxicos, y yo tuve la fortuna de llegar a vivir, pues, para mí, yo le tengo un amor grandísimo a Guanajuato, al estado de Guanajuato, ¿no? Aquí tenemos a la capital a 30, 40 minutos, pero realmente es un estado emblemático. Uno entiende por qué se dieron tantas luchas, por qué la independencia, por qué tantos de eventos importantes en la historia de México nacieron en Guanajuato. Cuando uno conoce a los guanajuatenses y uno realmente se sumerge en la cultura de una sociedad que siempre se resiste a obedecer por obedecer. Es decir, una sociedad que siempre trata de defender sus derechos y su identidad. Ustedes deben de saber que Guanajuato es el segundo estado con más católicos de México en población, después de Ujú. Zacatecas. Estamos hablando, la media nacional está en el 84% y estos estados tienen el 94%, el 92%, Querétaro el 89%, Aguascalientes, o sea, y no solamente esta fusión de lo que es una vida altamente con apego a los valores de la religión, sino además con un bagaje de costumbres, de forma de pensar muy específica, donde si tú te compenetras bien en una cultura de provincia del interior del país, habiendo nacido en la Ciudad de México, yo pienso que Dios te bendice con que tienes todo, porque tienes esta mentalidad de estar corriendo todo el tiempo, de ir siempre hacia adelante, de ser alguien en la Ciudad de México que estamos acostumbrados nacemos corriendo, acostumbrados a exigirle a la mente, al cuerpo y además somos altamente competitivos. Esto es algo Ujú. que se valora mucho cuando tuviste la oportunidad de crecer en un medio así, en un medio que te obliga siempre a tratar de ser mejor, a hacer más,
porque si no, pues bueno, pues no alcanzas ningún objetivo. Y esa es la fusión perfecta, es la función del sueño, del anhelo de paz, de la vida, de la búsqueda de la vida tranquila, de la familia, de la mesa, del trabajo, de lo que se vive en Guanajuato, y esta mentalidad emprendedora, de lucha y de ser eficaz y eficiente en todo momento para sobrevivir, como la que se adquiere creciendo en la Ciudad de México. Entonces, tengo esa dicha, Angie, con mucho gusto. Me encanta regresar a mi ciudad, a la Ciudad de México, a mi ciudad natal, pero también amo Guanajuato y estoy muy contento. Aquí en León tengo más de 20 años aquí viviendo, entonces desde aquí los saludamos a todos con mucho gusto. Oye, qué buena onda todo lo que dijiste. Y voy a tomar unas palabras que mencionas, que esto nos da, por supuesto, al adentrarnos al tema que nos compete, además de conocerte, eres una figura que conocemos, aunque no lo sepa, ya te conocíamos, Mario. Sí. por, por tu trabajo, por la trayectoria, y que ahorita nos abres un panorama de un lugar que complementa obviamente tu actividad profesional, tu actividad personal, y hablaste de términos de, por ejemplo, culturales, de los apegos, que eso es parte de la cultura, de la idiosincrasia del ser humano en el transcurso de la existencia de nosotros, y que hemos evolucionado de tal manera que hoy quiero decirte que considero que, sobre todo el mexicano, vaya, que somos personas que tenemos parámetros totalmente diferentes como debe de ser el ser humano, y que Así es. tratar de coincidir y conciliar en temas como son la paz, la cordialidad, hablemos de los valores que son Sí, infinitos, y que aunados a ellos sean empáticos, que sean tomados a la par de lo que es un aspecto social. ¿Cómo en tu carrera ahora puedes tú decirnos que estamos el mexicano adentrándonos y como confrontándonos también a todos esos valores, esa cultura, esa educación que tenemos en casa, y que nos estamos dando cuenta de un contexto social que nos está, repito, confrontando a entender y no a rebelarnos, sino a defendernos, que vaya, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, en el artículo 8 constitucional dice que el pueblo tenemos el derecho a pedir y a pedir paz. así ¿Cómo es. sería entonces hoy en el contexto social del mexicano? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo podemos y debemos hacer que las cosas sucedan? Sí, para los hijos, pero también para nosotros, Mario, porque tenemos anhelos, tenemos sueños y queremos seguir teniendo beneficios y prosperidad, porque tenemos, si bien nos va, nuestro Dios Santo nos dirá, todavía te doy 20, 30 añitos más. ¿Cómo los debemos de vivir, Mario? Bueno, mira, yo tengo una teoría que se la comparto con mucho gusto y con mucha alegría porque además estoy plenamente convencido de ella. Yo tengo una teoría con respecto a lo que hoy nos ocurre en México. Lo mencioné yo, lo has mencionado tú, la cuestión de los valores. Y entonces, en México compartimos ciertos valores. A mí me tocó crecer en la Ciudad de México, era yo un estudiante de universidad cuando mataron a Colosio. Me tocó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ver cómo mi país parecía de repente una telenovela, ¿no? Cómo parecía de repente un país donde estábamos frente al televisor y no podíamos creer lo que se estaba dando, que se mataban entre los políticos. Todo este asunto, llego a vivir a Guanajuato, me toca estar en este movimiento histórico que llevó a Vicente Fox al poder, me toca conocer al Liceo Fox, estar en su cierre de campaña. No soy panista, pero aquí son muy panistas en Guanajuato. Entonces, Sí. bueno, pues me ha tocado vivir todo esto y después termino mi licenciatura, empiezo a estudiar posgrados y hubo algo que llamó sinceramente poderosamente mi atención. México tiene valores, pero México de lo que carece es de principios. Wow, es muy bueno. Entonces, Lo claro, voy a... porque hablamos muchísimo de que en México, más que una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis religiosa, lo que tenemos es una crisis moral importante. Y hay gente que no le gusta que yo lo toque desde el punto de vista moral. Yo se las compro y les digo, perfecto, no hablemos de moralidad. Pero vamos a hablar de cuestiones universales como son los principios. Es decir, en México decimos, ¿cuáles son los valores que tenemos en México? Bueno, pues sí, tenemos muchos valores, o sea, y la gente hasta se enorgullece y dice, bueno, es que los mexicanos, todavía hay valores en México, en las familias mexicanas. Sí, ojo, ¿no?
pero así tratando de explicarlo en un minuto, hay que entender muy bien que el ser disciplinado, el ser, no sé, perseverante, el ser sagaz, son valores, por supuesto, pero también los tenía Carlos Salinas de Gortari y todos esos. Claro. El mismo Hitler también los tenía. Sí, O sea, gente muy ordenada, gente muy visionaria, gente con mucha disciplina, gente... Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en México el problema que tenemos no es de valores, el problema es carencia de principios. Esto que nos decían las abuelas, ¿no? No lo hagas porque tus principios no te lo permiten, ¿no? Y yo, de la lista universal que establecen la filosofía, la antropología, la teología como los principios, hay uno que con ese ha servido para sustentar todo lo que yo hago en mi vida personal, en mi vida pública, en mi vida profesional como abogado. Nadie puede ser dos cosas a la vez. Es un principio. Nadie puede ser dos cosas a la vez. O sea, inevitablemente, tú no puedes ser Angie y ser Mario. Yo no puedo ser Angie, yo soy Mario. Exacto. Hay verdades que sí son absolutas. Tú eres Angie, punto. El problema de los mexicanos es que tenemos una incoherencia terrible, no somos congruentes entre lo que nosotros decimos que queremos y en lo que trabajamos para obtener, entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Es decir, nadie puede ser dos cosas a la vez. O sea, el licenciado López Obrador, por poner un ejemplo, no puede ser un libertador, un propulsor de causas sociales, y a la vez un mentiroso, un demagogo y un hombre que está hundiendo al país en la ruina económica y demás. O sea, hay quien pueda decir, sobre todo desde el relativismo, bueno, es que todos tenemos bueno y malo, bueno, sí, pero hay una causa predominante en cada uno de nosotros, la búsqueda de la verdad. Entonces, yo más que un hombre religioso, más que ver a mi país envuelto en una serie de problemas, yo creo que México ha olvidado ese principio básico de vida, que no es un valor, es un principio, el respeto y la defensa por la verdad. O sea, este país necesita identificar cuál es la verdad. O sea, estamos muy diagnosticados, tenemos 1000 problemas, yo lo veo en mi profesión, digo, yo como abogado lo he visto. ¿Cuál es el problema de que al abogado no se le respete hoy, que esté tan denigrado en mi profesión, que los abogados no respetan la verdad? La verdad, o sea, no lo que dice la ley, porque la ley puede tener una laguna para utilizar esa laguna y terminar ahogando la justicia en esa laguna. Porque el derecho no se hizo para tratar de que todo el mundo sea inocente, aunque la verdad no te importe. Es una cuestión cultural en México. O sea, si a mí viene un cliente y me dice, asesiné, pero es un empresario con mucho dinero, y quiero que me defiendas para que me presentes como inocente, sabiendo yo como abogado que la persona asesinó, ¿cuál es mi responsabilidad privada y pública? Hacer presentar al violador como el violado. Es una cuestión que en México hemos perdido. La cuestión de la integridad, la cuestión de el ser congruentes, la cuestión de ser coherentes, la cuestión de ser lo que queremos ser. ¿Qué quieres ser? Hombre, que quiero ser de derecha, de izquierda, quiero ser ateo, quiero ser religioso. Perfecto, pero sélo y obviamente asume las consecuencias de lo que se supone has decidido ser. Ese es el problema que tenemos hoy en México. En México tenemos un gravísimo problema porque no nos decidimos a qué queremos ser. O sea, estamos en una batalla donde yo veo todos los datos. A mí me gusta mucho trabajar con datos duros. Entonces yo veo los datos duros y digo, qué delicia que en un país, voy a poner un ejemplo, no quiero polemizar, ¿no? Pero que en un país donde el 94% de la población se declara cristiana, o sea, se supone que es su creencia, es un país donde se apoya el aborto. ¡Wow! Yo digo, ¿qué pasa? O sea, o esa gente no conoce su religión, porque seas católico, seas cristiano, o sea, o no conoces tu fe, o eres una persona incongruente con lo que se supone que crees. Yo como abogado, como lo veo la Constitución política y digo, un mexicano común no conoce ni siquiera los derechos fundamentales que marca la Constitución. No conoce. Entonces, estamos, dicen en mi tierra, fregados
porque no somos congruentes, o sea, no conocemos ni nuestros derechos y obligaciones en materia cívica, en materia legal, ni tampoco en materia religiosa, y no les sigo porque tenemos una deuda pendiente en el país, y la deuda pendiente es la educación y la formación del pueblo mexicano. Entonces, los valores, claro, yo puedo tener muchos valores, pero si yo no tengo principios éticos que rijan mi vida, soy una amenaza pública. Hay gente hoy en el gobierno que son gente muy brillante, pero uno que los trata de cerca, pues es realmente penoso, porque como son personas totalmente que no tienen ningún principio de vida, se venden al mejor postor y además no piensan en los demás, sino nada más en sí mismos, en sus afanes de poder, de dinero, de... Esa es mi teoría. Me preguntaste, yo en 5 minutos he tratado de explicarla. Yo creo que el grave problema de México es eso, que nosotros hemos hablado durante 3 décadas ya de valores, pero nos falta hablar de principios en México. Realmente, ¿qué queremos ser los mexicanos? Hablaste de un principio que con ello me lleva también a una siguiente pregunta, la verdad. La verdad es algo que por cuestión natural el ser humano siempre la estamos buscando. La Así es. verdad hasta a la pareja, oye, dime la verdad, ¿no? Al hijo, dime la verdad, al compañero, dime la verdad. Siempre estamos buscando, dime la verdad, dime la verdad. Y la buscamos tanto que en el momento de lo que implica tener la verdad o buscar la verdad y coincidir con la verdad, ambas partes requerimos de algo que yo le llamaría el miedo a comprometernos de lo que implica la verdad. Tú hablaste también de disciplina. La disciplina es un eslabón o el eslabón más importante, creo yo, en nuestra sociedad mexicana, en donde si nosotros no somos disciplinados, no podemos pretender, entender y coincidir en la verdad. Así ¿Por qué es. hablo de la verdad y la disciplina? Porque al mexicano nos enseñan, pues sí, los valores, las formas de comportamiento, las formas sociales, las formas en donde se nos dice que para hacer y hacer cosas socialmente y tener una prosperidad o victorias en los ámbitos que uno busque, necesitamos tener cierta construcción humana, social, profesional, educativa, la que uno quiera sumar. Sin embargo, en el camino, en el desarrollo de todos nosotros, Mario, sucede que es más fácil quedarnos en nuestro status quo y decir, ay no, qué flojera, ay no, pues imagínate todo lo que tengo que hacer. Yo soy una mujer que tiene 53 años y te puedo decir que lo que sí me doy cuenta que las personas de 40 años en adelante ya están tirando, como se dice, la toalla, porque no pretenden buscar ni soñar ni defender lo justo, la verdad. De La forma verdad. precisa, yo te pregunto, ¿por qué entonces en este movimiento en el que tú estás ahora, por Sí. qué las personas sabiendo, porque todos lo sabemos, me queda claro que hasta las personas que no han tenido la educación, vaya, que pudimos haber tenido algunos desde tener la primaria y todo lo que representa la educación eh, en la vida, ¿por qué ahora en este movimiento que todos lo sabemos, por qué hay gente que se resiste en entenderlo? ¿Cuál crees que sea nuestro problema? Mira, lo voy a poner, Angie, con un ejemplo muy simple, ¿no? Es como cuando cualquiera de nosotros va y se sube una báscula. Ay, Es así de simple. O sea, tú podrás decir, te podrás poner ropa que no se te note, la obesidad, uno podrá hacer, ajá, pero cuando uno va a la báscula y te subes, es este miedo a la verdad, sí, donde quedas desnudo, donde la verdad además no solamente revela, sino denuncia. O así sea, es. por sí sola. O sea, el movimiento de Frena es tan atacado, pero tan atacado. Porque nunca había tenido un cliente, debo decirte esto, ¿no? Para mí es una experiencia profesional interesante, porque yo nunca había tenido un cliente de 21 millones de personas. O sea, es realmente una experiencia, ¿no? Hemos tenido que promover amparos para entrar al Zócalo, promover amparos contra Santa Lucía, contra Dos Bocas, contra ir al Tribunal Internacional de la Haya, o sea, hacer mil cosas que hemos hecho en Frena como abogados, ¿no? Pero es realmente tengo un cliente que representa una buena parte de la población de mi país y un cliente que, esto que estamos diciendo de la verdad, un cliente que recibe los ataques de aquel que no la quiere escuchar.
¿Por qué la gente hoy no quiere escuchar? Porque hay una verdad muy dolorosa. La verdad compromete. Y entonces voy a poner el caso de quien hoy apoya a la 4T o sigue apoyando al presidente de México. A pesar de todos los diagnósticos, a pesar de que se sabe que es un gobierno sociocomunista, que el país está hecho pedazos, que están acabando con todas las instituciones, que salen a decir públicamente que admiran a Hugo Chávez, a Fidel Castro, que se sabe que están adheridos al Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla. Digo, a quien le interesa investigar, que ya se conoce cuál es el proyecto político, social, económico de este gobierno. No fue un cambio de partido, es un cambio de régimen. Es que salir de un régimen, del famoso régimen neoliberal, donde había mucha desigualdad, pero había derechos, donde había muchas cosas, a un régimen sociocomunista. Es decir, es un cambio de vida completo, un cambio de estructura legal y un cambio de libertades. Es una supresión de libertades terrible. Y además, un plan bien organizado que lleva un poco a poco. ¿Por qué hoy la gente se revela, Angie? ¿Por qué la gente no quiere entrarle? Pues es lo mismo, yo pongo ejemplos de mi propia profesión. ¿Qué pasa cuando una señora que vive con toda la comodidad del mundo y que tiene toda una vida, una historia, se entera que su marido, después de 25 años de matrimonio, tiene una relación con alguien más? Hay dos opciones. Yo pongo ejemplos muy claros. Yo sé que hay gente hay dos opciones. ¿A quién se le va a acercar a esta señora, a esta esposa, y le va a decir, no eches pleito, no hagas bronca, déjalo que ande con ella? O sea, vas a perderlo todo. ¿Estás dispuesta a perderlo? Ahí estamos hablando de lo que platicamos en un principio, estás hablando de una decisión no basada en la verdad, porque la verdad sería que ese marido tiene que respetar a la esposa o decidirse con cuál de las dos quiere estar, y todo el mundo pagar el precio de las decisiones que han tomado. Pero aquí lo que pasa es que muchas veces la esposa dice, me voy a hacer de la vista gorda. Hay un buen porcentaje de mexicanos hoy que han decidido hacerse la vista gorda porque hay una verdad muy dolorosa detrás. La verdad muy dolorosa es, oye, el PRI y el PAN eran una porquería, robaban igual, el PAN tuvo 2 sexenios, decepcionó al pueblo de México, el PRI ya se sabe, ¿no? Toda la corrupción, todo lo... Y entonces dicen, quieren que vuelvan los mismos, este presidente por lo menos está, bueno, empieza la lista, ¿no? Y es que detrás hay una verdad muy dolorosa. La verdad es que este resultó peor de corrupto que los anteriores, y entonces mucha gente se tendría que enfrentar a la verdad de que la clase política mexicana está podrida y de que hemos dejado en manos de muchos integrantes de los partidos políticos, de lo peor de la política, la toma de decisiones que nos está afectando a todos como país. ¿Cuál es el miedo que me causa enfrentar esa verdad? Que ni era el PG, ni era el PRI, ni era el PAN, sino que era yo. O sea, que yo tenía que comprometerme, que yo tenía que intervenir, que yo tenía que salir de quejalandia, donde el ciudadano siempre es la víctima, donde está quejando, y entonces tiene que dejar su corporativo, tiene que dejar sus reuniones con gente de negocios, tiene que dejar, y ese abogado tiene que irse junto con Gilberto Lozano a entrar al Zócalo, a abrir plaza, enfrentarse al gobierno federal, arriesgar reputación. No es que yo me esté poniendo como ejemplo, pero o sea, uno tiene que salir de su entorno de comodidad, de su entorno de que lo hagan otros, de su entorno de esperar que vengan líderes, porque tú, yo, porque todos los que nos están escuchando son líderes. Y son líderes que México necesita. Si este país tiene algo, es gente talentosa y brillante. Yo me resisto a pensar que este es un país de borregos, porque quien ve el país de borregos es porque es uno o porque simplemente está de acuerdo con que se le trate a la gente como borregos. No, yo creo que México es un país espectacular en cuanto a sus capacidades, su capital humano, en cuanto a lo que se puede hacer con la gente. ¿Por qué lo creo? No porque ame mi país de una manera romántica, sino porque con la construcción de mi vida lo he podido confirmar. Así es. O sea, nada más que esa señora es muy complicado porque va a tener que enfrentarse a la verdad, ¿no? Y decir, me están traicionando, me están quizás jugando chueco, tengo que tomar una decisión, pero ahí es donde viene el grave problema, porque a lo mejor esa señora tendrá que decir, quizá yo soy parte de mi problema matrimonial y esta infidelidad de mi esposo
se está dando por situaciones que yo también estoy provocando. Ese es el punto hoy con los mexicanos. O sea, no era el PRI, no era el PAN, llegó un expriista, experredista, ahora con su invento de esta inmobiliaria que se llama Morena, y entonces llega con un nuevo partido y resultó que es peor de lo mismo, no es lo mismo de lo mismo, no, es lo peor de lo mismo. Entonces, la responsabilidad da la vuelta y entonces cuando yo señalo y con un dedo apunto, pero tres me apuntan hacia mí, ¿no? Entonces resultó que la responsabilidad, la bronca de esto, no lo tenía el de enfrente. Resulta que es la sociedad civil de donde tiene que surgir el cambio en México. Eso es lo que firmemente, no sé si el ejemplo sirvió, ¿no? Es a lo mejor muy, Perfecto, pero perfecto. es así, es el tener que descubrir que al final del túnel no son los demás los que tienen que actuar, que no sirve de nada el estar repartiendo culpas y tratar de que se vaya López Obrador y que venga otro Mesías, que venga a solucionar lo que yo no hago, lo que yo no hago en mi trabajo, lo que yo no hago en mi familia. El mal mexicano que soy, hay que terminarlo para que cada uno de nosotros, esa es la fuerza de México, que cada uno de nosotros asuma la naturaleza de lo que estamos llamados a hacer. México está lleno de líderes y de gente buena y de gente brillante, y entonces no puede ser que a México lo gobierne lo peor de México. Es, es increíble, o sea, gente que ha vivido del poder público, que nunca ha trabajado, que siempre ha ambicionado poder a costa de lo que sea, que igual pacta con un narcotraficante, que ese tipo de gente, pues ya está muy vista y lo peor es que está haciendo escuela. Entonces, al principio del programa, bueno, vamos a compartir cosas, vamos a aprender. A mí lo que me preocupa mucho es la escuela que está dando el gobierno, la escuela que está dando los mexicanos, el ejemplo que da el presidente, el mal ejemplo que se da desde la presidencia. La burla a los demás, el mentir a los demás, el criticar a los demás sin sustento, el crear división, o sea, el burlarse de los fallecidos, el, realmente ese tipo de cosas es como un padre de familia, ese tipo de cosas no están bien, pero alguien se lo tenía que decir al presidente. Entonces, en Frena, somos más de 20 millones de mexicanos que se lo estamos diciendo al presidente, diciéndole, no, este país no puede seguir funcionando sin una sociedad civil que participe activamente, no nada más es ir a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, no nada más es manifestarse cuando gana la selección o cuando pierde, no nada más, es que nosotros nos ocupemos de las cosas importantes. O sea, ya hoy la gente, gracias a Dios, sabe perfectamente que las televisoras fueron las grandes corruptoras de México. Y entonces, ya hoy existen las redes sociales, la gente elige los contenidos que tiene que ver. Yo participo. Hace 48 horas me tocó llegar a dar una conferencia presencial con todas las normas ahí de higiene y me sorprendió mucho porque la gente se me acercaba y yo digo, wow, o sea, es increíble, la gente llega y está al día con las noticias de Frena y ya me preguntan que si no puedo hacer nada para que Abascal se arregle con Gilberto, que si una cosa, que si Brenda del Río va a regresar, que el apoyo, que en fin, yo estoy muy contento de lo que se ha generado hoy en México. Decía Ulpiano, este filósofo griego, decía que la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde. Ya es tiempo de que en México se le dé a cada quien lo que le corresponde. A la gente lo que le corresponde por su trabajo y el pago de sus impuestos, y a los políticos corruptos se les manda a la cárcel porque han robado como para mantener a 10 generaciones en su familia a costa del pueblo. Yo creo en la justicia y curiosamente he descubierto que son millones en México los que creen en la justicia. Por eso es importante hablar de principios, Angie. Es muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que nos enseñaron nuestros abuelos, ¿qué no? O sea, si nosotros platicamos con la gente, ¿qué nos enseñaron? Yo tengo 45 años. ¿Y qué estoy haciendo? Lo que me enseñaron mis abuelos. Y si yo le pregunto al común denominador de los mexicanos, ¿qué quisieras para el país? ¿Cómo te gustaría participar? Pues como te enseñaron tus abuelos. O sea que se ha perdido esa identidad. Si Francisco Labastida nunca hubiera sido gobernador en Sinaloa y nunca los gobiernos hubieran pactado con el narco, hoy no tendríamos el Triángulo Dorado y esta parte del país que está completamente entregada al narcotráfico. Ok, es un problema gravísimo el narcotráfico, vamos a dialogarlo. Hay gente que dice, vamos a legalizar el narco para que no haya muertos, ¿no? O sea, sueñan con eso, ¿no? Pero dicen, bueno,
vamos a platicarlo. O sea, es qué México queremos, ¿no? Un México hoy México, en las esferas del poder y en las esferas empresariales, refleja la vida privada de las familias en México. La doble moral, la doble cara, de lo que estoy hablando, la falta de integridad, de congruencia, de principios. O sea, ok, quieres tener un partido que represente esta ideología política, porque ahí se van a reflejar millones de mexicanos. Adelante, pero no andes haciendo acuerdos debajo de la mesa y disfrazándote como lo que no eres y operando y siendo un mafioso desde el partido político. Hay que recuperar mucho eso. En las familias igual. Que no sea el interés económico, el interés egoísta, lo que mueva a este país, que no sea, es la idiosincrasia, Angie. Es en las familias el que se le dice al niño, escogen todos al tío rico como padrino de todo el mundo, ¿no? Así es. Y entonces en la fiesta llega el padrino y le dicen al niño, ve a saludar a tu padrino, ¿no? Ve, saluda a tu padrinito, dale un abrazo. Es nuestra idiosincrasia, es la idiosincrasia de esta mamá que le dice, presume y dice, yo tengo a mi hija muy bien casada, ¿no? Y a veces nada más de la que habla es de la que se casó con un hombre que tiene recursos económicos, que la tiene muy bien y todo, y al obrero, al decente, al trabajador, al que no compra el silencio de su esposa con una camioneta para que le permita estar haciendo todas sus pillerías, al padre de familia, al que se sienta en el piso a jugar con sus hijos, al que no roba en el trabajo, a ese nadie le aplaude. A ese nadie le reconoce que es un buen esposo, que es un hombre honrado, y esto es lo que hay que rescatar en México, porque le hemos aplaudido a los malos. Hemos tomado como referencias sociales, culturales, a la gente que ha devastado el país, a la gente, tú date cuenta, en el norte del país, ¿cuántas niñas quieren ser buchonas? ¿Qué es lo que hoy aspiran los jóvenes mexicanos? Eso no se puede permitir, no se puede permitir, no se puede permitir porque somos una familia los mexicanos y hay una parte de nuestra familia que está muy desorientada y que piensa que la vida nada más es dinero a costa de lo que sea o poder y no es así. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente como trato de que se vive en mi casa, pues trato de compartirlo. Hay gente que se identifica con esta posición que nosotros tenemos, muchos de los miembros de Frenas, sobre todo los miembros del Consejo Rector. Hoy se llama Frena, yo les digo, se podría llamar palomitas de maíz, o sea, es simplemente, no es, incluso yo he estado muy en desacuerdo, en algún momento lo he expresado, con eso de que sea un frente nacional anti-AMLO, porque no es contra una persona. Exacto. El Frena tiene una identidad más bien de frenar la mala educación, el mal ejemplo, la corrupción, el abuso, decimos el abuso del gobierno, pero también el abuso del ciudadano. O sea, la corrupción en México no está en las esferas políticas, está en el corazón y en la mente de los mexicanos. De aquel que dice, yo recibo una dádiva gubernamental, pero al final voy a votar por el que yo quiera. O sea, yo no apoyo este gobierno, pero como me dan dinero, vengo a amenazar a la gente del campamento de Frena. Estas son reflexiones muy poderosas que hay que llevar a los medios de comunicación, a las redes sociales, porque los medios de comunicación, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Dice el licenciado Azcárraga que él hace televisión para los jodidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos trabajan así, ¿no? Y Salinas Pliego, pues esos no son mexicanos. Esa es gente que cuida sus negocios, sus intereses. Poco les importa el país. Poco les importa la nación. Poco les importa. ¿A poco a estas personas propagando tanta basura a través de los contenidos que en una inmensa mayoría, los contenidos de las televisoras son porquería? Imagínense ustedes si esta gente ha actuado en realidad pensando con un sentido nacionalista, patriótico por el bien de México. Si cambiáramos la mitad de las telenovelas por programas culturales, por programas de difusión de la ciencia, la tecnología, niños que les llame la atención la investigación, niños que, o sea, ellos tuvieron en sus manos durante décadas la posibilidad de construir un México, una potencia mundial en todos los sentidos, pero no. La regla ha sido, mientras yo gane dinero, mientras yo me beneficie, que se frieguen los demás. Y aquí estamos como país padeciendo esta filosofía que del que no tranza no avanza
Y estamos en contra de esto, Angie. No, no nos cansamos de decir a toda la gente que critica, por ejemplo, el movimiento de Frena. Bueno, deberían de conocernos a los que somos miembros de Frena de manera personal para que se dieran cuenta, no, es que los mantienen empresarios, están detrás, es que es la ultraderecha católica, es que son... Yo digo, si supieran realmente los problemas que tenemos, lo difícil que ha sido organizarnos, qué ultraderecha católica, ni qué o sea, es... a mí, si supieran además tenemos un apoyo muy importante. Yo soy católico, un católico practicante, pero tengo en el Consejo de Frena, hay judíos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay gente, claro, entonces y que se acusa grandes capitales, o sea, están detrás, si vieran el problema que es para los problemas que tenemos por la cuestión de juntar los donativos para poder hacer lo más esencial, si tuviéramos dinero, pues no, tendríamos por lo menos gente de seguridad que nos cuidara de todos los reventadores que mandan agredir a la gente en el campamento, ¿no? El gobierno de Morena y de la Ciudad de México. Es muy triste. Por eso nos odian tanto, Angie, porque decimos la verdad. Un funcionario, secretario de gobierno en la Ciudad de México, me hizo una pregunta que a mí me llenó de orgullo. Me dijo, Mendiolea, ¿cuántos abogados como tú hay en Guanajuato? Y le dije, no en Guanajuato, en todo México hay miles y ustedes pensaron que no había ninguno. Así es. Ese es el punto. Hay muchísima gente valiosísima y nunca los habían convocado. En Frena hay un lugar para que la sociedad civil se exprese. ¿Y qué pasó? Dijo López Obrador, si me juntan 100,000 me voy. No, pues en 72 horas nosotros juntarle 100,000 no iba a ser ningún problema. Si nos hubiera dado 15 días, le juntamos 5 millones. O sea, Claro. claro, ese no es el problema. Entonces, estamos impulsando, Angie, un México de ganadores. Eso es lo que estamos haciendo. Qué interesante. Ahorita que te estaba escuchando, sí, digo, soy ahorita una espectadora. Te veo que estás pensando, ¿no? Te veo Estoy pensando, claro, lo pienso porque coincido totalmente con lo que estás hablando y siempre a través de la plataforma o la trinchera en la que uno trabaja, sabe de lo que se implica o lo que implica más bien buscar pues la justicia, también lo correcto y lo que es la verdad. Las personas estamos en un estado, si bien apático, se ha juntado una serie de elementos que todos tenemos claro en este 2020, que estamos ya en el 10º mes y que va en aumento sobre todo un sentimiento de apatía, de conformismo, de desmotivación, desesperanza, y que eso aunado a esa valentía o a esta confrontación, que entiéndase confrontación, porque es una palabra que yo uso regularmente, no es una cuestión de tema de agresión, es una confrontación, y esto lo aprendí de los libros que he leído de Nelson Mandela, es que la confrontación es una manera de decir, escúchame, yo voy a utilizar mi postura, mi conocimiento en un esquema que seguramente tú lo puedes ver aguerrido, pero es un esquema lógico, actual y justo. A veces los actuares o los personajes que están involucrados en este caso, en este movimiento de Frena, pues la gente puede discrepar, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistar a Gilberto, que fue una muy buena entrevista en el sentido que fue muy humana y fue una cuestión que es lo que yo siempre quiero sacar de la gente, porque la gente luego se va, pues, porque uno alza la voz, porque uno es muy apasionado, entonces la gente dice, no, se asusta. Entonces, los personajes en los que estamos todos construyendo o participando, que somos más vistos por los medios, por las plataformas, automáticamente se le puede dar a uno una interpretación simplemente por el físico, simplemente por el tono de voz, pero se olvida a la gente, y esto es una invitación con base también en lo que tú estás diciendo, por eso te ponía mucha atención, es que tenemos que ir por el tema. Es el tema muy importante. Tú sabes que los líderes se siguen por el tema, pero tienes que también tener una percepción de ese líder en la cual digas, ¡ay, se la compro! Y entonces esto a mí me lleva a un punto muy importante, mi querido Mario. Fíjate que no sé si tú sepas
porque esto salió ayer en el Washington Post, un perfil, una definitoria de lo que es nuestro presidente. Y hablaba de 3 factores o características de éxito de nuestro actual gobernante. Y las voy a mencionar porque yo estoy en el área, dentro de mis actividades de marketing, y algo que se construye en el diario andar de cualquiera de los que somos una marca, construirla sí. Es algo que lleva mucho tiempo. Y hicieron un análisis que los invito a que la gente lo vea, y ellos, el personaje, porque es un personaje, el gobernante de nuestro país, lo ha hecho a través, en marketing se le conoce como storytelling. En la forma precisa que maneja el Washington Post de los 4 factores de éxito de nuestro gobernante, habla de 4 y explica cada una, que me parece genial, que es muy ad hoc a lo que tú estás hablando y que a la gente le puede impresionar. Ellos hablan que el presidente tiene, aquí los tengo escrito, primero que es simple, segundo, la inmediatez para contestar, la 4, la transparencia para él de ser como auténtico, y que es precisamente el número 4. Será auténtico en lo que habla. Las repito, que es simple, utiliza inmediatez en las respuestas, y si no, al día siguiente te las contesta. El tercero, la transparencia, porque para él no hay ningún problema. Y el 4 es auténtico desde la manera en cómo él expresa. Y que al segmento al que él se dedica es el que se olvidó de todos los demás y que solamente se enfocó a los que, dice él, pues a mí, conmigo votaron 30 millones, a ese público me dirijo. Esto es una manera muy general porque habla, es muy impresionante, interesante saber cómo los líderes ahora en nuestro país están transformando las creencias y los valores de decir, así se trabaja, mírenme a mí. Y la presencia cotidiana en las mañaneras ha creado un fenómeno que entonces la gente, sobre todo los que podemos estar afuera como observadores y como definitorios para decir, pero no es así, las cosas son más amplias de lo que tú en segmento de 30 millones puedas entender. Tú hablabas de 21 millones de personas que están ahora entendiendo, participando, involucrándose en el movimiento de Frena. Mi pregunta concreta es, ¿cómo entonces el trabajo es arduo, el trabajo es demasiado, pero lo vamos, todos los que creemos, como le decía Gilberto, todos los que tenemos ideales, todos los que buscamos un sueño, todos los que trabajamos siempre con una pasión por lo que cree, por lo que sabemos que es correcto, ¿cómo podemos entonces a través de las leyes participar? Porque, por ejemplo, hay algo que me preocupa también, aquí hay otra pregunta, hay campañas mediáticas en contra de este movimiento de Frena, ¿es correcto? Sí, bueno, tenemos que estar conscientes de una cosa, Angie, que es una premisa que no se puede sacar aquí del análisis. Frena es la única oposición que hoy tiene López Obrador. Porque es la única. De hecho, no me quiero extender en ese punto, pero Frena 2 que el mismo presidente ha puesto, esta coalición, es una coalición organizada por la masonería. O sea, nada tiene que ver con Frena. O sea, es una coalición organizada por los mismos partidos políticos. Por eso es que ellos sí tienen recursos, por eso es que tienen una plataforma extraordinaria, por eso, claro, por ahí sí hay dinero, pues de lo que se han robado. O sea, Frena no tiene, claro, no tiene esas posibilidades, pero es un movimiento Frena totalmente ciudadano. Entonces acusan que se está mintiéndole a la gente. A mí me ha causado mucha pena el ver cómo salen a decir, es que lo que pasa es que los líderes de Frena, entre los cuales evidentemente pues voy yo en esa canasta, dicen, están utilizando a la gente porque la han engañado, diciéndoles que el presidente va a renunciar y que, bueno, yo me he cansado de hacer videos y de dar entrevistas explicando como constitucionalista que soy, diciendo, a ver, ¿en qué momento dice la Constitución, dónde hay una ley que diga que el presidente no puede perder licencia, que es la manera de renunciar a su cargo? O sea, eso nunca ha sido una mentira. O sea, el presidente puede pedir licencia si quisiera. Lo podríamos obligar a pedir licencia para enfrentar un juicio después de hacer una solicitud de procedencia, un juicio de desafuero,
imputarle la responsabilidad penal por la denuncia penal, las 2 denuncias penales que le hemos puesto ante la Fiscalía General de la República? Claro que sí. Pero sale inmediatamente el gobierno a decir, eso que están diciendo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En algún momento Ricky Martin salió y dijo, la Biblia no tiene autoridad para, ¿no? Bueno, el público sabe a qué me refiero. Aquí salen a decir que no es cierto lo que la Constitución dice. O sea, es así de sencillo. Yo he retado un debate a los constitucionalistas que apoyan a Morena y los he retado públicamente y les he dicho, exhíbanme. Si lo que Frena está diciendo no es viable jurídicamente, exhíbanos públicamente. No. Lo que hacen es le pagan a sus editorialistas que hablan cuando no estamos presentes. La gente tiene que preguntarse, ¿por qué en las plataformas de difusión nacional, hablo de los canales, hablo de todos estos medios de comunicación, no se nos ha dado nunca el micrófono a los de Frena? Invitan a sus politólogos a que despedacen a Frena, a que nos acusen de disparates, pero no nos llevan. ¿Y por qué no nos llevan? Porque los haríamos pedazos públicamente. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros la posibilidad de proyectar a nivel nacional la gran mentira que de esta cortina de humo que se ha levantado para acusar a Frena un montón de cosas. Y a mí como constitucionalista lo que más me ha inquietado es siguen tratando de engañar a la gente diciendo que a un presidente de México no se le puede enjuiciar. Y que un presidente de México llegó y que tienen una frase que ya desde ahí es mentirosa. Y dicen, llegó con el apoyo masivo total de los mexicanos. Es maravilloso porque vuelvo a los datos duros. Si algo le tiene miedo a este gobierno, es a los datos duros y a los ciudadanos bien informados como nosotros. Entonces, a ver, primero que nada, somos 165 millones de mexicanos. Estoy hablando de cifras oficiales. 129, 165. Somos 129 millones en México y 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Claro, o sea, claro. Somos 164 millones de mexicanos. No estoy hablando de los 40 millones de descendientes que ya tienen nuestros hermanos en Estados Unidos. Hay 40 millones de mexicoamericanos, pero ya nacidos en territorio americano. No, estoy hablando de los 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Estoy hablando de los casi 130 que viven aquí. Entonces ellos cuando salen a decir que 30 millones votaron, bueno, para empezar, el padrón electoral era de 90 millones. O sea, por López Obrador votó la tercera parte del padrón. No la mayoría, ni siquiera la mitad. Yo reto a la gente, le pido, confronten la información que les damos. Votó la tercera parte del padrón electoral, que eran 90 millones, y votaron 30 por él. Y lo dices muy bien. López Obrador está gobernando tenemos estimaciones, pensamos que la gente que votó por López Obrador le ha de quedar entre el 40 y el 35%. O sea, le queda menos de la mitad. Tienen más votos que apoyo real en familias en México. Pero vamos a conceder que fueran incluso los 30 millones que siguieran apoyando a López Obrador. Que no es así, ¿verdad? Porque Frena está llena, por ejemplo, de gente que votó por él. Entonces, vamos a suponer que fueron los 30 millones. La reflexión es esta, 30 millones contra 165 millones. O sea, de ninguna manera... Pero que puedan votar. Pero de los que puedan votar, ¿no? En este momento ya son 117 millones. O sea, son casi 120 millones. O sea, estás hablando de que Morena hoy es la cuarta parte del padrón electoral. O sea, es todas las frases que lanzan como esta, que dicen, la mayoría del pueblo nos respalda. ¿Cuál? Es la cuarta parte del padrón electoral. La cuarta parte del padrón electoral. Hay que reconocerle a López Obrador y a todo su grupo, hay que reconocerle 2 cosas. La primera, son unos extraordinarios publicistas del engaño. Sí. Son publicistas extraordinarios, pero del engaño. Ese es el problema. López Obrador era un excelente opositor, un excelente candidato, pero es un pésimo gobernante. Porque su gobierno parte desde la traición. Se le preguntó mucho si iba a querer instalar una dictadura chavista en México, si realmente traía el mismo proyecto que Hugo Chávez, que traía el mismo proyecto de Maduro. Dijo que no. Ahí están las entrevistas. Él dijo que no. En la práctica, ¿qué ha sido? En la práctica es que están cumpliendo
día a día los acuerdos del Foro de Sao Paulo, que fue a firmar Citlali Ibáñez, Jacob Polewski, ¿no? Que es su nombre de telenovela, es lo que fue a firmar en La Habana. Entonces, bueno, y lo han cumplido, que se sale, decía él, vamos a sacar a los soldados de las calles, a regresarlos a los cuarteles. Estaba en contra de la Policía Nacional, llegó y creó la Guardia Nacional. No vamos a extinguir todos los apoyos que hay para la gente, acaba de terminar con todos los fideicomisos. Dijo, nosotros, así me puedo pasar todo un programa contigo, haciendo una lista de los más de 250 cosas que tenemos en lista, que López Obrador dijo en campaña y que ya en su práctica de gobierno ha hecho completamente lo mismo. Decía yo, es un extraordinario publicista del engaño, pero también es otra cosa. Es un gran promotor de la división. El problema es que hoy están 30 millones contra otros 100 millones, total y absolutamente confrontados. Porque piensan que, es más, hay gente que critica a Frena diciendo, es que el discurso de Frena solamente es para quitar al presidente y no tienen una plataforma política. Y entonces aquí es donde aplica de que el León cree que todos son su condición. Es que no somos partido político, no tendríamos por qué tener una declaración de principios. O sea, el quitar a López Obrador es el primer paso de muchas cosas que quizás no Frena. La sociedad civil en conjunto en México tiene que hacer. O sea, Frena hoy tiene ya un gran mérito, que es posicionó en la mente colectiva de los mexicanos conocimientos sobre muchas realidades del país que no se conocían. O sea, los gobiernos en México pudieron hacer lo que les pegó la gana, neoliberalismo, que eso ni existe, pero pudieron hacer lo que quisieron hasta antes de Frena. Frena está convocando a millones y millones salieron a decirle al gobierno, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Nos mentiste. Es un gobierno sociocomunista. Aunque salgas hipócritamente y digas que no, pues simplemente quieres una nueva constitución donde inhibas los poderes del Estado y dejes al Ejecutivo como el patrón de México. O sea, les hemos pedido nosotros hacer mesas de trabajo para poder dialogar, porque este país necesita mucho diálogo. Yo lo puedo hablar, Angie, en primera persona. Siempre que lo digo me dicen, ¿no te da miedo que te vayan a hacer algo? No. O sea, pues la realidad es que yo he estado sentado con todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Soy el abogado de Frena. A mí me ha tocado negociar con ellos, con Gobernación y con los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y todo su equipo, y Olga Sánchez Cordero y todos sus equipos. Yo quiero decirle a la gente que las personas que hoy gobiernan a México se ríen de la ley, se ríen de las resoluciones de amparo. En nuestra cara tenemos todas las grabaciones. Y ellos hablan de un México que no fue el que yo estudié en la carrera de Derecho. En la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a mí me lo dijo de frente. No importa, Mendiola, cuántos amparos ganes. Aquí lo que digan los jueces no interesa, porque lo que importa es lo que nosotros decidimos para el país. Entonces, ese es el gobierno que hoy tiene México. Un gobierno donde el diálogo no les importa, no les interesa. Porque simplemente ellos ya se sienten los dueños de México. Tienen algunos de los medios de comunicación más poderosos, arrinconaron a la Iglesia Católica y la jerarquía católica hoy pues está amenazada, está callada, pactaron con ciertos grupos empresariales y tienen un grupito de porros de algunos millones que le han creído al gobierno toda esta manipulación, ¿no? Yo defino a López Obrador como, López Obrador convierte en ciegos a los sencillos de este país. Hay mucha gente buena que votó por Morena porque el mexicano quiere un cambio, porque quiere algo mejor para México, pero los convierte en ciegos, ¿por qué? Porque los confronta con sus hermanos. Porque este gobierno es lo que hace, o sea, si están contra nosotros, están mal, y entonces inventan fantasmas y todos... Ahí está todo lo que sale a decir López Obrador acerca de Frena. Yo empeño mi palabra aquí, digo, ¿dónde están los empresarios que nos apoyan? ¿Dónde está Claudio X González? ¿Dónde está de Hoyos? Ni siquiera de Canacintra, ni siquiera ha querido participar en Frena. Es el que está liderando el otro grupo que se acaba de generar. Toda la mañanera es una agenda, pero es un circo mediático de mentiras. Este es un país que nos debe de comprometer a la reflexión, Angie. O sea, donde un payaso como Broso sale a decir la verdad,
y el presidente sale como otro payaso a decir puras mentiras. Deberíamos de pensar por qué alguien, para salir a decir la verdad en un medio de comunicación, tiene que decirla desde Estados Unidos, como Pedro Ferriz, como Carlos Loret, como Víctor Trujillo. No pueden hacerlo aquí, no pueden hacerlo en México, particularmente Pedro Ferriz, que por Sí. cierto también apoya a Frena. Entonces, este es el gran privilegio, Angie, de poder compartir la verdad, datos duros, en la materia que tú quieras. La gente se quejaba de Peña Nieto. No conocíamos a López Obrador en el gobierno. Los presidentes siempre cumplen lo que dicen, ¿no? Dijo Enrique Peña Nieto, voy a mover a México, ¿no? Y lo logró. México se empezó a mover en el gobierno de Peña Nieto. La sociedad civil por primera vez se empezó a manifestar. ¿Te acuerdas aquellas marchas del Frente Nacional de la Sí, Familia y cómo todo ese no. grupo? Claro, salieron 1,5 millones, 2 millones a la calle. ¡Wow! ¿No? Impresionados. Se decía, ¿no? Desde la guerra cristera, desde los movimientos de 68, no había movilizaciones así. Bueno, pues Frena por eso le tienen tanto miedo, porque ¿cómo controlas a los ciudadanos si ya no ven Televisa y TV Azteca? ¿Cómo vas a seguir manipulando a un pueblo que has manejado durante casi un siglo, que lo has exprimido y pisoteado como clase gobernante? ¿Cómo le vas a hacer si ya hay redes sociales? Si salen ellos a decir, estamos negociando con los de Frena, o sale el presidente a decir, no, pero es que Frena no puede acaparar el Zócalo, porque en cuanto termine la pandemia tenemos que utilizar el Zócalo. O sea, nos han querido desalojar varias veces, hemos tenido que operar políticamente a veces hasta en la madrugada para tratar de evitar. Estamos conscientes que el campamento de Frena es un símbolo del gobierno, como lo eran los estudiantes de 68 para el régimen del PRI, que es el mismo que gobierna hoy. O sea, los estudiantes de Tlatelolco eran un símbolo de la disidencia contra el gobierno. La decisión que en ese momento histórico el gobierno tomó, pues no se parece a la decisión que ahora puedan tomar, porque si hicieran eso con el campamento del Frena, se van a echar a, ¿qué te gusta? 50 millones de mexicanos en contra. Ese día se acaba la 4T. Por eso la vida y la seguridad de la gente ahí, a pesar de que nos mandan porros y de que todos los días están hostigando, y bueno, ya tenemos en Frena, yo le invito a la gente, métase a mi muro, Mario Gallardo Mendiolea. Yo subí todavía el día de ayer la última denuncia, estos que van con disfrazados de ciudadanos, ¿no? Y es un honor estar con Obrador y que van ahí a insultar a la gente del campamento y demás. Todos son líderes de Frena, de Morena, perdón. Los tenemos detectados. Ayer me habló un gobernador y me dijo, Sí. te ayudamos los abogados de la Consejería Jurídica de mi estado con todas las denuncias contra la gente. Le digo, señor gobernador, no acabamos. O sea, los identificamos, pero de una manera, sabemos el nombre, sabemos quiénes son hondureños, sabemos quiénes son, porque esa es otra, están utilizando muchísima Sí, gente que no es mexicana para sí. operar políticamente. Entonces, mira, Angie, me decía un ex gobernador de Acción Nacional, hemos tenido mucho contacto. Ahora Frena, al principio nadie lo quería y ahora sí todo el mundo lo quiere, ¿no? Así Entonces es. me ha tocado hablar desde con expresidentes hasta con quien no te imaginas. Me Y imagino. me decía, me decía alguien de ellos, me decía, oye Mario, ¿realmente cuál es tu función en Frena? Realmente tú como abogado de Frena, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dije, bajando gente de la escalera. ¿Cómo que bajando gente de la escalera? Me dice, ¿qué es eso? Sí, mire, le digo, es que si usted y yo conocemos bien de historia y de cuestiones de ciencia política, sabemos que en Alemania la gente se brincaba el muro, huía del lado comunista hacia el capitalista y los llegaban a matar por tratar de huir. En mi país les pusieron una escalera a 30 millones de mexicanos, ofreciéndoles las perlas de la Virgen y dinero y becas para que subieran esa escalera y se aventaran del lado comunista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de rescatar a México. Diciéndole a toda esa gente que se quiere subir esa escalera e ir al otro lado, a Pejelandia, donde la gente vive de los apoyos del gobierno, donde ya no hay empresas, donde todo está controlado, donde te pueden confiscar tus bienes cuando quieran, donde el SAT se va a poder meter a tu casa y literalmente como si fuera una Gestapo, donde tratar de convencer a la gente y decirle, explicarle por lo menos y decirle,
si brincas del otro lado, si México brinca del otro lado, va a haber un muro que nos va a impedir volver. A mí me lo dijo Suárez del Real, secretario de Gobierno de México. Ustedes tienen mal diagnóstico. Ustedes están hablando de que nosotros venimos para buscar la reelección del compañero, ¿no? Ya ves, casi dice el camarada López Obrador, ¿no? Y entonces me dice, están equivocados en el diagnóstico. Nosotros venimos por otros 70 años. ¿Cómo? Claro, me dijo, están equivocados en el diagnóstico. Ustedes piensan que nosotros queremos la reelección del compañero López Obrador. No, nosotros venimos por otros 70 años. Y yo le contesté y le dije, claro, porque son el PRI. Por supuesto. Claro que quieren 70 años. Pero son 70 años de estabilidad y paz, me dice. ¿Eso preocupa, Mario? ¿Eso qué, perdón? Esto preocupa. Claro, es una dictadura. Que la disfracen, que me critiquen Ackerman, Monreal, Jalife, quien quieran, que han salido a despedazarnos, a dar nuestros nombres. Yo les digo embusteros, es una dictadura. A mí no me lo platican. Yo hablo directamente con la gente del gobierno de Morena. Y lo dicen con un descaro, además, se sienten los patrones de México. Sienten que el Zócalo es el patio de la casa del presidente. Y así sienten a México, sienten que ya lo tienen en sus manos. Entonces, si son 30 millones los que apoyan con voto a López Obrador, y nada más en la base electoral había otros 60, hombre, hay que decirle a los otros 60, ¿qué creen? Que sí resultó un gobierno sociocomunista, sí resultó un aliado del Foro de Sao Paulo, que por eso están mandando dinero a Centroamérica, porque son los 25 acuerdos que Jacob Polensky fue a firmar. O sea, la gente debe de saber que parte del financiamiento que hoy el gobierno federal está enviando a Centroamérica es el cumplimiento de un listado donde el gobierno mexicano se comprometió al ganar la presidencia como lo hizo. Se comprometió Morena a estar financiando a todos los organismos adheridos al Foro de Sao Paulo. Lo voy a decir con toda claridad. En esa lista están, por ejemplo, las FARC colombianas. O sea, el dinero de los mexicanos se está yendo a apoyar a todos los miembros del foro porque son compromisos, son acuerdos. Jurídicamente son contratos. ¿Y qué recibe México a cambio? Recibe asesoría, recibe gente para operación política, recibe paramilitares, recibe... Eso hay que decirlo en México. O sea, este no es el México. López Obrador piensa que él todavía es porro de la UNAM y que este es el México de las matanzas en Tlatelolco y de los 60s y de los 70s, o del gobierno Luis Echeverría, con el que él creció, con el que él se hizo político. No, ya no es en México. Esta generación es una generación donde hay mucha gente informada, donde quedan todavía 2, 3 generaciones de mexicanos que aman a su país y que no están dispuestos a entregarle a un grupo que quiere hacer comunista a México su gran sueño, ¿no? Quieren hacer a México un país donde se haya acabado la iniciativa privada, los derechos constitucionales, la libertad de culto, donde además el Estado te quite la patria potestad de tus hijos y los ideologicen a través, fíjense los cambios en los libros de texto, ¿no? Ahora resulta que los niños mexicanos van a tener que estudiar un apartado donde Fidel Castro sea un prócer latinoamericano. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, ¿Eso? claro, donde Fidel Castro ahora va a ser presentado en los libros de texto como un prócer latinoamericano. O sea, el hombre que murió con 940 millones de dólares en su cuenta personal y que dejó a Cuba hundido en el 94% de la pobreza extrema, que dejó un país, vaya, es que son cosas tan obvias que ojalá en México dejemos de ver series de narcos y nos pongamos a ver series de México, ¿no? Lo que realmente hoy está ocurriendo en el país. De esto es un privilegio poderlo compartir, Angie, porque además yo recibo todos los días mensajes donde la gente me dice, mire, Mendiolea, yo me fui a investigar lo que dijo. Y pues tristemente descubrí que es cierto. Nosotros le decimos a la gente, vaya y verifique, y verifique los datos. Y entonces la gente ahora viene muy espantada de vuelta. Yo cada vez que publico, hago 1 o 2 artículos por semana, y entonces la gente nos escribe, cuando doy mi correo me escribe y me dice, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo apoyamos? ¿Qué vamos a hacer por México? Y yo digo, bueno, ahí ya fue una bendición porque ese padre de familia, esa madre de familia, ya está consciente
de la situación del país. Y entonces, no es mucho lo que nosotros tenemos que hacer más, porque al mexicano no le mientas, porque cuando tú le das información y se da cuenta de la gran estafa que están haciendo desde el gobierno de la República, el mexicano inmediatamente quiere participar. Todos tenemos dentro los mexicanos, les da mucha risa cuando yo les diga, ¿no? Pero son aspectos culturales. Así como dicen que todos los mexicanos tenemos un Pedro Infante, un Pancho Villa dentro, ¿no? Todos los mexicanos tenemos un héroe dentro. Esa es la realidad. Esta es una sociedad de héroes. Lo que estamos haciendo hoy es eso, convocar a los héroes. Han escrito artículos donde han dicho, esos de Frena se creen los nuevos héroes patrios. Nosotros no nos creemos nada, somos padres de familia. Yo soy abogado, tengo una profesión. ¿Qué vas a hacer cuando termine todo esto? A mí me preguntan mucho, ¿qué voy a hacer? Pues tengo un despacho que me está esperando, clientes que están muy enojados porque no los he podido atender, porque estoy trabajando para Frena. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues volver a hacer mis domingos de día de campo con mis hijos. O sea, ahorita estamos tratando de aportar al país, pero entre más seamos es más fácil. Eso hay que entenderlo. No podemos estar resignados. No podemos estar resignados, Angie, a que este país va a estar sumido siempre en la corrupción, siempre gobernado por los mismos, siempre Yo puedo compartir aquí algo muy personal con tu auditorio. Yo personalmente le he dicho a Gilberto, por ejemplo, le he dicho, mira Gil, si tú algún día salieras con esta locura de que quisieras ser presidente de México o que quieres un cargo, yo soy el primero que voy a ser tu adversario, porque vas a destruir todo lo que hemos construido. Y lo digo públicamente. Y me dice Gilberto, yo le creo. Me dice, no, yo a quien admiro es a Gandhi por lo que hizo por su país. Sí es. No aspiramos a nada. Y así estamos todos. Por eso, Angie, es que somos tan peligrosos. Porque como no traemos, ¿no? Una foto de un hueso con el cual soñamos, con un puesto político, con todo, bueno, pues entonces ya no hayan que hacer con nosotros por ello. Y por eso nos van a atacar y van a seguir diciendo, pero el problema es, a ver, agarra frena, puedes quitar a Lozano, a Gallardo, a Pedro Ferriz, nos quitas, pero detrás de esa línea hay otra línea y detrás hay otra línea y detrás hay otra línea. Es imposible porque es el descontento de un pueblo. Así es que el tiempo que nosotros sigamos participando en Frena y en lo que se derive Frena, porque este loco no va a renunciar. O sea, vuelvo a repetir, ellos vinieron para quedarse 70 años, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues no, yo tengo 45, no me quiero morir viendo un gobierno tan nefasto al frente de mi país. México se merece mucho más, mucho más. Sé que ya ahorita tienes una reunión y bueno, yo me puedo quedar aquí y el público también embelesado con toda la información tan precisa, tan abierta, tan humana. Dijiste algo para terminar y dejarte partir, pero con la posibilidad y el gusto de volver a coincidir, estimado Mario. Dijiste cuando esto se acabe, el movimiento, pero el movimiento no se va a acabar. Porque decías que para ya dedicar más tiempo a tu despacho, o sea, el movimiento va a seguir hasta que se cumpla el objetivo, ¿es correcto? Sí, lo explico esto. Mira, hay que entender muy bien cuál es la finalidad de Frena. Ok. ¿Sí? La finalidad de Frena, mucha gente, los que le pegan al movimiento, dicen, es que nada más Frena lo único que quiere hacer es destituir al presidente. Bueno, nos consideran idiotas. O sea, la finalidad de Frena no es eso. La primera finalidad de Frena es empoderar al ciudadano mexicano. O sea, la herencia que Frena puede dejar es una sociedad más activa, más comprometida, más informada, es una maravilla, ¿sí? Yo personalmente sostengo que López Obrador, lo sé porque conozco el proyecto político, o sea, te lo podría decir así, además, el cártel de Sinaloa no invirtió tanto dinero en la campaña de López Obrador para que renuncie, ¿verdad? Así soy de claro. O sea, no se va a ir el grupo que hoy está en el poder. No se va a ir. ¿Por qué? Porque quieren quedarse al frente gobernando y exprimiendo a México por muchos años. Sé que el proyecto político está en que si López Obrador se fuera, se queda Olga Sánchez Cordero o empiezan a impulsar al que es su candidato para el 24, que es Marcelo Ebrard. Así. Entonces, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Incluso hay gente que sabe muy bien estas cosas, que se nos acerca a Gilberto, a mí, a todos estamos en Frena y nos dice, oigan, si lo peor que le puede pasar a México es que se quede López Obrador, porque los que vienen detrás son peores. O sea, son más voraces, son más perversos, son más... ¡Uy, qué Lo miedo! sabemos. Sí,
El problema es el grupo político que está ahí. No es solamente una persona. Sería muy iluso, lo digo en estricto rigor, ¿no? Con responsabilidad como constitucionalista, sería muy iluso el pensar que ahí se terminó el problema. O sea, logramos una movilización masiva, obligamos a que López Obrador se fuera, el ejército por fin se manifiesta públicamente contra López Obrador y se terminó el problema. No, no se terminó el problema. El problema es que esta Morena sirvió para que se abriera una canasta donde entraran todos los huevos podridos de la política mexicana. Wow. O sea, de los 35 que estaban peleando por la presidencia, por la dirigencia nacional de Morena, 32 tenían antecedentes penales. O sea, Frena hoy es como un periódico ciudadano. Si vieran las cosas que a mí me mandan todos los días, que a Gilberto le mandan, que a mismo Pedro le mandan, o sea, es que Morena hoy recibió a mucho de lo peor de la política. No hablo del ciudadano que anduvo ahí ayudando y pegando lonas, no, no. En la alta clase política reunió a las mafias de las mafias. Es una bendición, Morena, porque nos ha permitido identificar quiénes son los grandes capos de la política mexicana, porque hoy están con López Obrador. Esa gente que hoy está por eso es que muchos ya le renunciaron. Porque los que no eran capos dijeron, yo mejor me bajo a tiempo. Los que no eran capos dijeron, con permiso, porque voy en el mismo barco que Bartlett, bueno, la lista es, voy en el mismo barco que todos estos, entonces mejor me bajo porque la quemada me va a durar toda la vida a mí y a mis generaciones. Entonces hubo gente que quiso engancharse en el proyecto de López Obrador, pero que vio que la 4T no existe, que vio que es un pillaje, que hay un montón de bandidos que López Obrador está poniendo en puntos estratégicos y que era más de lo mismo. Yo no dudo que los secretarios de Estado que han renunciado, entre ellos haya gente honorable. Yo no tengo, y no dudo también, porque se me han acercado mucha gente de Morena, diciéndome, Mario, el problema es que es el sistema de corrupción. Angie, 70 años educaron este país en la corrupción, el PRI. O sea, el ciudadano mexicano tiene una alta tolerancia a la corrupción. Así es. Y ahí está el problema. Entonces, yo diría, tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Rescatar a México. El que López Obrador dimita del gobierno es el primer paso. Pero en sí es lo que tanto Gilberto ha dicho en muchos momentos. A mucha gente no le gusta el estilo de Gilberto, yo lo sé, ¿no? Pero también a todos ellos les respondo. Si Gilberto no fuera un norteño así, con esa personalidad, pues tampoco se hubiera logrado mucho. Él es el fundador, o sea, era normal, es lógico, pues ¿qué querían, no? O sea, no es un Gandhi en personalidad, en ideales. Es como Pancho Villa y Gandhi clonados ahí, una cosa en versión norteña, ¿no? Pero la realidad es que no se vale criticar cuando uno no hace nada. Así es. Eso es lo que yo le digo a la gente. Cuando la gente viene y me dice, Mario, ¿por qué estás ahí? Mira, que Gilberto, que estas cosas. Yo siempre les pregunto con mucho respeto, ¿y tú qué estás haciendo? Porque yo me salí de mi oficina y ahora tengo que estar viajando y tengo que estar haciendo, y lo hago con mucho gusto porque hice un acuerdo con mi familia. Esta parte de nuestra vida como familia se la vamos a ofrendar al liderazgo social en México. Vamos a hacer todo lo posible por hacer algo. ¿Están de acuerdo? Mis hijos me dijeron sí. Mi mujer me dijo, sí, vamos. O sea, somos una familia en Frena. Y yo por eso lo platico. Somos una familia en Frena. Entonces, hay que tener claro que si el presidente no renuncia, pues él no renunciará, pero nosotros tampoco. Vamos a seguir. Yo no sé si en Frena, yo no sé si vamos a ir, vamos a tener la necesidad de crear otros acuerdos, de como sociedad civil movernos, pero lo que sí sé, pues es que hemos tomado la decisión de no tener que hacer maletas, Angie, de no tener que irnos de México. Sí. No queremos irnos de México. Así es que vamos a pelear por la patria, ¿no? Tanto que lo decíamos de chiquitos cuando estábamos ahí en Honores a la Bandera, pues bueno, yo como hombre de fe también sé que Dios no está peleado con la defensa del territorio y con la defensa del país donde Él lo hizo a uno nacer. Entonces, estamos peleando porque este país sea de los mexicanos. Eso es lo que estamos peleando. Totalmente. Me encanta. Bueno, mi querido Mario, lo acabo de comentar, hay mucho, aquí tengo, bueno, como unas 10 preguntas, pero yo creo que tendremos la oportunidad nuevamente de coincidir porque yo al inicio del programa lo dije,
muchas cosas desconocemos, hablando de derechos y obligaciones de los mexicanos y en un contexto actual en donde tú nos hiciste favor de poner nuestra participación ciudadana, también la participación de nuestra cultura y nuestra forma educacional que ha hecho que hoy estemos en una situación, si bien vulnerable, por llamarlo así, también tenemos toda una plataforma en la cual, en este caso, ustedes como líderes en todo este movimiento de Frena hacen que pueda uno entender y pueda uno involucrarse en la medida, insisto, porque esto sí siempre lo hago como una aclaración, como una forma de ideales. La idealización sobre algo, sobre alguien, a lo mejor no es la persona, pero es la manera en cómo maneja la persona un ideal. A lo mejor es el ideal y no te gusta la persona, pero esto despierta, sí, una situación que todos conocemos, pero despierta desde mi punto de vista y experiencia profesional, Mario, es que nos despierta a la forma y en el modo en que debemos de involucrarnos los mexicanos en lo que creemos justo, sobre todo en algo en lo que empezamos tú y yo platicando, en lo que son los ideales. Quiero terminar, mi querido Mario, y me quedo con, así como en las caricaturas, con la boca abierta, que se queda uno como, de tanta información que puede sorprendernos, porque qué bueno que todavía nos sigamos sorprendiendo, para muchos que desconocemos cosas, pero que la sorpresa sea un motivo para poder accionarnos. Tú dijiste, bueno, mira, hablaba al principio del del artículo 8º constitucional que dice que el pueblo tiene el derecho de pedir. Y el artículo 39, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno. Esos dos artículos creo que son importantes. Y comentarios que tú hiciste, bueno, pues me voy a dar la tarea de sacar cosas más precisas y en verdad todas, pero me quedo con algo con lo que empezamos a platicar y terminamos. Dices, México tiene valores, pero carece de principios. Así es. Tenemos el privilegio de compartir la verdad y la búsqueda de la verdad que no se denuncia, sino que se debe de revelar. Así es. No sé si no sé si estés de acuerdo, si hay algo en lo cual tú puedas decirnos antes de terminar esta excelente entrevista, en lo cual puedas a todos nosotros como mexicanos darnos un motivo más de nuestro ideal y de nuestro motivo de nuestra participación ciudadana en México. Pues mira, Angie, yo agradecerte el espacio y el momento. Yo pido una disculpa por el tiempo que quizás ya me excedí. No, yo encantada, pero yo porque te tienes que ir, pero yo me quedaba. Pero mira, yo sí quisiera dar un mensaje final. Bueno, agradecerte mucho la invitación, agradecerte al auditorio que nos ha hecho favor de escucharnos, pero sobre todo quisiera dejar un mensaje de lo que es nuestra participación en Frena. Yo quisiera dejarle a la gente un mensaje de esperanza, porque muchísima gente, aparentemente incluso tratando de hacer el bien y de concientizar y de criticar, hacer una crítica constructiva, tenemos muchos mensajes muy nefastos, muy negativos. Realmente ha permeado mucho la idea de que este país ya es un país corrupto, que no se puede, que la clase política no tiene arreglo, que estamos en manos de los malos. Y yo quiero decirle a esta gente que si algo a mí me ha enseñado, he aprendido en este camino, siendo abogado de un organismo ciudadano tan inmenso como Frena, he aprendido que esto no es verdad. Yo lo pude haber imaginado, sospechado, pero lo he comprobado. No es verdad que México no tenga esperanza. No es verdad que México sea un país corrupto. Son corruptas sus autoridades. Pero el pueblo mexicano es un pueblo que quiere el bien. Y mucho de lo que hemos recibido de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, vive en nosotros. Y es esto que nos enseñaron de llegar a viejos con el deber cumplido. Yo le diría a todo el mundo, hay que tener fe y asumir compromiso para que este país cambie. No tenemos derecho a quejarnos de lo que viene, de esta aplanadora que intenta atropellar México, si no participamos. Tenemos que participar y hacerlo como lo que somos, porque somos gente decente. Eso es lo más importante. No necesitamos mentir, no necesitamos insultar, no necesitamos hacer cosas indebidas. Somos gente decente. Invitaría
a todo el mundo, Angie, a que nos quedáramos con esta pregunta que yo me hice al principio y se la comparto al auditorio. Mucha gente, cuando se inició Frena, mucha gente preguntaba, ¿para qué? Y cuando personalmente muchos de mis amigos me vieron que me involucré con el movimiento de Frena, muchos me dijeron, ¿por qué? Y yo le digo a la gente que yo siempre pienso, ¿y por qué no? ¿Por qué no pensar en que todo lo bueno que somos y tenemos lo podemos dar al país? ¿Por qué no? ¿Por qué no participar en las caravanas? ¿Por qué no apoyar a lo único que hay en este momento, que es Frena? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con un país que sea extraordinario en el fondo y no nada más en los discursos? Si realmente lo único que se necesita es que entre todos le devolvamos a México el brillo que se merece. Nada más. Entonces, yo creo que es un mensaje de esperanza para todo el mundo. Somos ciudadanos. Quien quiera venir a León, visitarnos en la oficina, conocer a mis hijos, somos familias los que estamos en Frena. Qué ultracatólicos, ni qué la derecha, y puras tonterías. La derecha no quiere ni apoyar los partidos políticos, están cuidando sus cotos de poder, no quieren generar plataformas para que pudiéramos hacer sinergia y trabajar juntos. Claro que no. ¿En quién tenemos que confiar? Pues en quien siempre nos enseñaron nuestros padres, debemos de confiar, que es en quien dice la verdad. Así de sencillo. Entonces, ese es un principio que en este país tenemos que y respetar al que la dice. Yo pienso que eso es todo. Y bueno, pues nuevamente te agradezco muchísimo. Yo espero que con esperanza, ¿no? Si la gente se pregunta por qué, hay que preguntarnos por qué no. ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sumarnos? Se siente también uno cuando está haciendo lo correcto. Así es. Que ese pago no te lo quita nadie. Totalmente Así es que, de acuerdo. bueno, pues un saludo, Angie, y nuevamente, gracias. Qué padre entrevista, me pudo encantar, me pudo emocionar. Gracias, te abrazo con mi corazón, que Dios te bendiga abundantemente a ti y a tu familia y a todo este proyecto, movimiento y a todos los que participan, que todos los que vemos, observamos, estamos atentos a todo esto. Están ustedes cobijados también en la oración de muchos de los que, como tú, sabemos lo que es la fe, la esperanza y sabemos el poder que tiene el orar por este tipo de causas, por la vida misma. Gracias, gracias Mario, es un privilegio y un gusto para todos los que tuvimos oportunidad de escucharte, de conocerte, de valorar esto, que no hagamos caso omiso y que pongamos en práctica. Y por tercera vez voy a volverte a invitar. Para que podamos poder platicar con mucho más preguntas. Gracias, te abrazo. Muchísimas gracias a todos, amigos. Su amiga Angie Newman, siempre agradecida y bendecida por su presencia, su compañía. Los espero próximamente en un programa más de diálogo y encuentro, esta tercera temporada, en donde en el diálogo encontramos y conocemos a personas valiosas y que hacen historia para este México contemporáneo. Gracias. Gracias, Mario. ¿Listo, mi querido Arturo?